televidentes, vamos a seguir conversando respecto a la repercusión de lo que trae esta recesión. ¿Qué se plantea como solución? Gabriel Amaro se encuentra con nosotros, presidente de AGAP, para conversar en torno a las salidas que se puedan dar a esta crisis económica. Sin embargo, señor Amaro, muy buenas noches, bienvenido ante todo, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay que encontrarle una salida a toda esta crisis económica. Sin embargo, señor Amaro, amigos televidentes, vemos el panorama oscuro, sinceramente, oscuro. No hay hasta ahorita al menos algunas decisiones que nos den señales de que vamos cambiando de rumbo. No sé qué perspectiva, análisis tiene usted, señor Amaro. A ver, ha sido unos años muy difíciles para el país, en donde se ha ido deteriorando la economía peruana y se ha ido deteriorando eh, el clima de negocios, las condiciones para hacer empresa en el Perú. Los resultados de ese desajuste que hemos tenido por décadas, acuérdate que en los últimos 6 años han habido 6 presidentes, decenas de ministros, ha habido el gobierno anterior que hablaba de segundas reformas agrarias y espantó a la inversión agraria, que terminó en un golpe de Estado y además destruyó todo el aparato público a partir del Ejecutivo, ¿no? y otras instituciones públicas. Bueno, el resultado de todo eso lo estamos viendo hoy en día. Y a eso se le suma el niño costero, el niño global, el fenómeno del Yaku, ¿no? Y toda esta inestabilidad que estamos viviendo en el país. Es un daño sumamente complejo, que evidentemente se veía venir, no de este año, de años anteriores. Y lamentablemente, por los gobiernos que hemos tenido y por las situaciones que hemos pasado, los gobiernos no han tomado las medidas en los momentos que correspondía. El resultado, hoy en día en el Perú, con este cero crecimiento que vamos a tener y este proceso de recesión ya anunciado por el ministro de Economía, es más pobreza, más informalidad, ¿no? Y finalmente más anemia, ¿no? Menos crecimiento económico, menos empleo. Eso es lo que vamos a tener este año. Pero, Todo lo que hagamos ahora no va a resolver el problema de este año, pero puede paliar de alguna manera o mejorar la situación en que nos encontraremos el próximo año. ajá. Señor Amaro, a eso iba mi pregunta también. Si bien es cierto, no hemos hecho la tarea bien en varios gobiernos, pero bueno, la recesión ha llegado ya, bueno, se ha confirmado recién a través del Ministerio de Economía el día viernes, pero las acciones del actual gobierno, ¿no? Quiere, por ejemplo, apostar por la inversión pública, está pidiendo un crédito suplementario aprobado ya por el Congreso, sigue entregando bonos, entrega el dinero a los gobiernos regionales y los gobiernos locales que tienen una mínima capacidad de gasto. O sea, estas acciones del gobierno abonan a salir del crecimiento, ¿cree usted? A salir de la recesión. A ver, Claro, perdón, a salir de la recesión. sí, yo creo que es un componente que se tiene que dar, pero que es sumamente insuficiente para resolver el problema de la recesión. La recesión no se resuelve con presupuesto público, con bonos, con todo esto. Esto hay que hacerlo igual. La recesión se resuelve generando un clima adecuado para que vengan inversiones, para darle sostenibilidad a las inversiones que están ahora en el Perú y sobre todo inversión privada. Entonces, ¿cómo hago yo para que la inversión privada pueda mantenerse, la que está en el Perú, ¿no? Y pueda de alguna manera crecer? Eso no se logra con crédito suplementario. Eso se logra con medidas concretas, normas concretas, quitándole riesgo a la inversión actual, dándole seguridad jurídica, disminuyendo los sobrecostos, haciendo amigable el clima de negocios para poner una empresa. Yo tengo muchos ejemplos en el sector agrario de cómo se ha ido espantando a la inversión agraria. Ese sector agrario formal que hoy en día, este sector agrario que hoy en día tiene la población económicamente activa más grande del país, tiene 25%.
¿no? Y que el año pasado, a raíz de todo lo que hemos comentado, perdió 400.000 personas. Eso es grave. ¿A cuánto Hoy en día, llegarán este año? el año pasado, la población económicamente activa, que debería haberse mantenido por lo menos en 4.700.000 personas, pasó a 4.300.000 personas. O sea, son 400.000 personas que salieron del sector agrario y se fueron a otros sectores, o simplemente a la pobreza. Entonces, esto es una crónica anunciado con tiempo, ¿no? Pero del cual se puede salir adelante. ¿Qué Se hacer? puede, bueno, lo que hay que hacer es simplemente crear las condiciones rápidamente para poder hacer que el sector privado, las empresas sigan funcionando. Mira, nosotros hace más de 3 meses, en julio, a inicios de julio, antes que diera el discurso la presidenta de la República, enviamos formalmente una serie de propuestas al Ejecutivo, a 4 ministerios del Ejecutivo, para reactivar el sector agrario, que ya venía siendo muy golpeado, que ya se sabía cómo iba a terminar este año y cómo va a ser el próximo. Y para reactivar la economía, en el discurso de la presidenta no se mencionó una palabra de reactivación económica. Nosotros hemos sugerido muchas veces públicamente de que pidan facultades en materia económica al Congreso en materia de reactivación económica. No se pidió. Y eso no es de ahora. Las propuestas hechas por nosotros para reactivar el sector agrario no son de ahora, son de hace meses. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, digamos, está bien que haya pedido crédito suplementario, pero va a tener que implementar ahorita, va a tener que pedir, uno, facultades legislativas al Congreso, urgente, y se lo van a dar. Estoy seguro que se lo va a dar el Congreso. Dos, la próxima semana comenzar a emitir todas las normas que requieren el sector agrario y los sectores económicos para reactivarse. Mira, el plan que nosotros hemos presentado al gobierno tiene estos objetivos. Primero, preservar el empleo en el sector agrario. Segundo, sostener de alguna manera la producción agraria. Empresa que quiebra es empresa que deja de producir. Productor que ya no tiene ingresos porque tiene muchísimos sobrecostos, ¿no? Y no consigue créditos, sale del mercado y deja de producir. Todo eso afecta la producción del alimento que requieren los peruanos y del alimento que nos da divisas para tener un mejor futuro económico en el país y un mejor presente. Y tercero, que es sumamente importante, hacer que el sector productivo pueda tener la sostenibilidad suficiente en estos momentos difíciles para poder sobrellevar este niño costero que está por anunciarse, que según la información que se tiene hasta ahora, hay una alta probabilidad que sea moderado. Entonces, esos tres objetivos, la FAO, el Banco Mundial, hace meses que están diciendo que estamos en medio de una crisis alimentaria. El Perú está en medio de esa crisis alimentaria, pero en una situación más vulnerable por los fenómenos climatológicos y por todo lo que hemos vivido el año pasado, el anteaño y este año, ¿no? ¿Y qué cosa está pidiendo la FAO y el Banco Mundial para sobrellevar esta crisis alimentaria? Que hoy día tenemos un país en recesión, además. Primero, que apoyen a las empresas del sector agrario, agroexportador, agrícola, agroindustrial, de manera económica, de manera normativa, para que se mantengan sostenibles en estas épocas difíciles. No solo ha hablado de agricultura familiar, que era lo que normalmente hablaba la FAO, ahora hablan de empresas. Y eso está desde el año pasado. Pregunta, ¿qué hemos hecho en el país para ayudar a las empresas del sector privado agrario? Nada, nada. ¿Qué más tenemos que hacer una vez pedido el pedido de facultades? Sacar el plan de reactivación inmediatamente. No podemos demorar mucho. Quedan 2 meses para terminar el año. Exacto.
Y esto nos puede ayudar a preparar el siguiente. ¿Y cuál es el tercer tema importante que tenemos que hacer como país? Porque el tema del plan de reactivación es coyuntural, probablemente demore un año y medio, pero es coyuntural. ¿Qué tenemos que hacer para retomar el camino de crecimiento y de la inversión agraria, que es la que genera empleo en las zonas más vulnerables del país? Recuperar el carácter promotor de la ley agraria. Esa ley que el año 2020 se derogó. ¿Por qué? Porque hubieron manifestaciones en donde se protestaba con justa razón de algunos trabajadores que no recibían los beneficios sociales completos o que se utilizaban service para una Ujú. labor donde está prohibida, ¿no? Y no tuvieron mejor idea el gobierno de ese entonces, presidido por el señor Sagasti, y el Congreso de ese entonces, presidido por la señora Mirta Vázquez, que derogar una ley que no tenía la culpa de la informalidad y derogar una ley que había logrado para el país convertir a la agricultura, que estaba relegada en ser el segundo sector económico más importante agroexportador después de la minería. El primer empleador con Ujú. 25% de la pega, que había logrado recuperar 10 puntos para la formalidad agraria. Hoy día todo eso lo estamos perdiendo. Ahora, señor Amaro, sin embargo, vamos a cerrar un 2023 para muchos en negativo, para muchos un año perdido, un año en el que hemos retrocedido 25 años. Sin embargo, para el 2024, usted, señor Gabriel Amaro, como presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, ¿qué perspectiva tienen? ¿Cuál es su horizonte al 2024? ¿Creen que esto pueda cambiar tal cual al menos están las ustedes dicen, nos quedan dos meses y medio, prácticamente 2 meses, ya, 2 meses nos quedan. ¿Se están dando las condiciones para que el 2024 sea mejor? Con eso Ahora, termino. en este momento ninguna. Anuncios, sí, ha habido uno reciente que es sumamente importante. Primero que el ministro de Economía ha reconocido que estamos en una situación compleja y muy Ujú. grave y ha reconocido esta situación de recesión. Si un gobierno no reconoce la situación, no puede plantear medidas correctas y ya lo han reconocido. Eso es lo rescatable para mí. ¿Qué otra cosa rescatable ha habido? El día de ayer ha habido un Consejo de Ministros y el ministro de Economía ha anunciado que están preparando un paquete reactivado para el sector agrario. O sea, el fin de semana reconoció, el viernes pasado, reconoció la situación y el lunes está anunciando, ayer, anunció que están trabajando un paquete de medidas. Eso es importante, eso es relevante. Ahora, lo tienen que hacer urgente. Este año ya está perdido. ¿Por qué? Porque no se han tomado las previsiones a tiempo. Exacto. Está perdido. Pero eso no quiere decir de que no saquemos un paquete reactivador. Al contrario, el paquete reactivador nos va a preparar para el siguiente año. Te voy a dar algunas cifras para que veas el impacto. Este año nosotros, el año pasado, si es que decíamos que si es que se toman las medidas adecuadas, podríamos crecer hasta 5% en agroexportaciones. Bueno, no se tomaron las medidas adecuadas, no se nos escuchó. A julio ya teníamos de enero a julio un decrecimiento en 3% en agroexportación. Acuérdate que el año pasado exportamos 9.800 millones de dólares. O sea, este año a julio, la previsión a julio, 3% menos. Agosto, casi 5% menos exportaciones. Quedan 2 meses en donde va a haber un niño. Es muy probable que ese -5% sea mayor, ¿no? Podemos Ujú, llegar a ujú. cifras de entre -5, -6 o de repente más por ciento en negativo. Eso es grave para el país. Hoy en día se han perdido miles de empleos en el sector agrario formal. Las empresas han reducido la contratación. Hay empresas y hay productores que están cerrando. Se están reduciendo áreas de producción. Todo eso afecta a la empresa y al productor agrario, sí, pero también afecta al trabajador porque encuentra menos empleo, percibe menos ingresos y nos afecta a todos los peruanos, porque a la medida que la agricultura le vaya mal, sube la inflación, hay menos crecimiento económico y menos empleo. Efectivamente. Y el impacto que tenemos por
haber pasado por todo esto que ha pasado el país en los últimos meses y no haber tomado las previsiones. Y cuando se trataron de tomar las previsiones bien, como institución que era Reconstrucción con Cambio, se hizo mal. Hoy día tenemos presupuesto que ha dado el Ministerio de Economía en un esfuerzo del gobierno y del país para prepararnos para el niño que está viniendo, el niño actual, el niño global que estamos viviendo. Y al día de ayer solamente se han ejecutado el 23%. Ahora, tú dirás, sí, pero este gobierno, sí, este gobierno, evidentemente. Y los gobiernos regionales actuales y locales tienen la responsabilidad, evidentemente. Sin embargo, hay que recordar también que en el gobierno pasado del señor Castillo, que hizo el golpe de Estado, destruyó las instituciones públicas. Es verdad, es verdad. Tenemos un... Parte del problema que tenemos. Entonces, reconstruir una institución no se reconstruye pues en un año. Entonces, digamos, no estoy disculpando al gobierno, ojo, porque tiene responsabilidad como todos, ¿no? Pero hay que considerar también los elementos que han hecho que estemos en esta situación. Por lo cual, hoy día, lo que tenemos que hacer es unirnos. El sector privado, el sector público, la ciudadanía, para sacar a nuestro país adelante y para exigir de las autoridades que hagan lo que corresponde. Nosotros en AGAP, yo no sé cuántos gremios han sacado comunicados. Nosotros hemos sacado un comunicado, inmediatamente dio el anuncio el presidente y no es el único que hemos sacado. Hemos sacado, hemos alertado, hemos tratado de ayudar dando propuestas de reactivación concretas y además hemos tratado de ayudar dando una agenda. Sí. Pero no está en nuestras manos hacerlo. Efectivamente, efectivamente, señor Amaro, efectivamente, veremos qué hace el gobierno. No está en las manos de los empresarios, no está en las manos de los ciudadanos, está en manos del gobierno, y como usted bien dice, no, ustedes sacaron un comunicado que dice: la única forma de salir de la recesión es asegurando la estabilidad jurídica, la inversión privada y elevando la competitividad. Señor Amaro, esperemos que en los próximos días ya se puedan dar estos lineamientos que al menos puedan ser el inicio